En las disoluciones de electrolitos fuertes no existe equilibrio, ya que la ionización es total. Pero para los ácidos y bases débiles existe equilibrio en solución acuosa. Por lo tanto, existe una constante de equilibrio que recibe el nombre de constante de acidez, K sub A, y otra constante de equilibrio que recibe el nombre de constante de basicidad, K sub B. Una medida de las fuerzas de los ácidos es su constante de disociación. En esta diapositiva vemos, una vez alcanzado el equilibrio, cómo calcular el valor de dicha constante, de la constante del ácido. Si extraemos de tablas el valor de K sub A, podemos calcular la concentración de iones hidrógeno. Una medida de las fuerzas de las bases es la constante de disociación de la base. En esta diapositiva vemos, una vez alcanzado el equilibrio, cómo calcular dicha constante. Si la obtenemos de tabla, podemos utilizar ese valor para calcular la concentración de iones hidróxido. En esta diapositiva podemos observar que cuando un ácido es fuerte, es débil su base conjugada, y cuando una base es fuerte, su ácido conjugado es débil. Encontramos una clasificación de ácidos y bases en fuertes y débiles y el valor de alguna de las constantes de equilibrio. En la diapositiva que estamos observando podemos ver algunas generalizaciones sobre la fuerza de ácidos y bases. Podemos tener las siguientes consideraciones en el caso de ácidos. Los hidrácidos son generalmente ácidos débiles, salvo el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico y el iodídrico. En los oxoácidos, recordemos que son aquellos ácidos que en su fórmula tienen oxígeno y en los cuales la atomicidad del oxígeno y del hidrógeno están indicadas como I para el oxígeno y X para el hidrógeno. Según el valor de la diferencia de I menos X, se puede generalizar.
Si esa diferencia es igual a 3, se trata de un ácido muy fuerte. Si es igual a 2, es un ácido fuerte. Si es igual a 1, es un ácido débil. Y si vale 0, es un ácido muy débil. Para las bases podemos decir que los hidróxidos de los grupos 1A y 2A son bases fuertes. El amoníaco, en cambio, es una base débil. Según la teoría de Arrhenius, existen en soluciones un equilibrio entre las moléculas y los iones formados por su disociación electrolítica. Esto fue expuesto para explicar el hecho de que el valor de las propiedades coligativas determinado experimentalmente no es exactamente un múltiplo entero del valor que corresponde a un soluto normal. Si una sustancia, al estar en solución, se disociara totalmente en iones, el número de partículas disueltas, los iones, sería un múltiplo entero del número de moléculas disueltas y por lo tanto los valores de las propiedades coligativas, como ser ascenso ebullioscópico, descenso crioscópico, entre otras, serían el doble, el triple o más del correspondiente al comportamiento normal según el electrolito diera 2, 3 o más iones. Los valores experimentales para el factor de Van Hoff I tienden a ser 2 para electrolitos tipo cloruro de sodio, que dan 2 iones, o 3 para electrolitos tipo cloruro de calcio, que dan 3 iones. Esto en soluciones de estos electrolitos muy diluidas. Para soluciones concentradas de dichos solutos, los valores de I son menores de 2 o de 3 respectivamente. Para tener una idea cuantitativa de esa disociación parcial de un electrolito, se introdujo el concepto de grado de disociación, designado con la letra alfa, y se define como la cantidad de moles de electrolito que se disocian por cada mol de soluto disuelto inicialmente. Asimismo, se emplea el porcentaje de disociación o de tanto por ciento, alfa por ciento. El grado de disociación alfa es adimensional y su valor puede variar entre 0 y 1. Cuando alfa es 0, la disolución es nula. Cuando alfa es 1, la disolución es completa. Se trata de un electrolito fuerte, considerando electrolito a un ácido, a una base o a una sal. La proporción en que se ioniza un ácido o una base depende de la concentración inicial de ese ácido o de esa base. Mientras más diluida sea la disolución, mayor será el porcentaje de ionización. En términos cualitativos, cuando se diluye un ácido o una base, el número de partículas totales por unidad de volumen se reduce en un principio, pero de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza del ácido no ionizado a la formación de iones hidrógeno y la base conjugada para producir más partículas ionizadas y contrarrestar el efecto de la perturbación, es decir, de la dilución. El porcentaje de ionización, a diferencia de la constante de equilibrio, depende de la concentración inicial del ácido. Hay que notar que todos los ácidos y todas las bases, tanto fuertes como débiles, están casi
totalmente disociadas a muy baja concentración. Son ácidos fuertes, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, y bases fuertes, el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio y el hidróxido de litio. Son electrolitos débiles, el amoníaco, el ácido nitroso, el ácido sulfuroso y el ácido fluorhídrico.